Días de Victoria. Esta noche, queridos amigos, del libro Días de Victoria, Memorias de Guerra, del escritor boliviano e historiador Jorge Abastoflor Frey, el capítulo Polémica Salteña. La reunión de veteranos se lleva a cabo en medio del trajín personal que circunvala la mesa para servir las viandas que se habían ordenado. La comida es esencial en estas circunstancias. Predominan los platos de brazuelo de cordero y de mondongo chuquisaqueño, pero no falta el despistado que ha pedido milanesa napolitana. Hay una breve discusión acerca del origen del brazuelo de cordero, que si es de Oruro, que si viene de los valles bolivianos, que si es originario de La Paz. Luego, alguien no pudo resistir sacar el tema del origen de la salteña. ¿Quién fue? ¿Cuál de estos veteranos tiene las agallas? O tal vez es solo la picardía de alguno de los comensales que tiene un perverso sentido del humor. Esto ya no se sabrá jamás porque aquel que tiró la piedra escondió la mano y con seguridad se solazó en su obra y se unió a la discusión. En Bolivia prácticamente es un ritual debatir con ferocidad y extensamente acerca del origen de esta particular empanada, que para sorpresa de extraños lleva un caldo picante en su interior. Y claro, comienzan las hostilidades en la mesa. Los paseños se atrincheran en que las salteñas son típicas de la ciudad de La Paz e inmediatamente llueven los argumentos en contra. Que se le inventaron en el convento de Santa Clara, versión que inmediatamente desató una discusión alterna acerca de la pertenencia de este convento y si es a Potosí o es a Chuquisaca, que si unas damas potosinas crearon las salteñas para combatir el frío durante la época colonial, argumento que desestiman quienes deploran el pasado colonial, que si Manuela Gorriti, la poetisa originaria de Salta, la creó junto a sus empleadas, siendo esta explicación la que aclararía de ser cierta el conspicuo nombre argentino que lleva este manjar boliviano. Ahí lo tienes al chuquisaqueño, Alfonso prácticamente de pie y entusiasmado, arguyendo a favor de la versión que menciona a Manuela Gorriti y que sitúa además el origen de la salteña en la ciudad de Sucre. ¿Con quiénes contiende? Con los paceños, por supuesto. Pero a Federico el cruceño, el debate no le despierta pasiones, porque él tiene claro que cualquier salteña sería superada por una empanada frita de pollo, especialmente aquellas que preparan en el café Las Delicias, situado a media cuadra de la iglesia de la Merced en su natal Santa Cruz. Sin embargo, esta polémica salteña le había traído a la memoria la historia de dos comandantes de la época de la independencia que no podían ponerse de acuerdo ni en el color de la naranja. Y esa circunstancia ponía en riesgo la causa de la patria y la vida de todos sus subordinados. Federico alza la voz e increpa a sus amigos. Ya está bueno, muchachos. Avíseme cuando hay una salteña que lleve locro carretero adentro. Ojo, de otra manera no me interesa. A la sorpresa inicial de los demás integrantes de la mesa, siguió una franca carcajada que en efecto concluyó, al menos por ahora, con el debate acerca de la delicia boliviana con nombre argentino, salteña. Alfonso se replegó a su asiento, pero mientras lo hacía pensaba que el locro carretero no sabría bien como relleno de una salteña, pero quizás el mondongo sí estaría bien.
Cuando se hubo restaurado el orden, Federico retomó la palabra. Quisiera contarles, si ya terminaron con su discusión gastronómica, acerca de una disputa que hubo entre dos comandantes de la Guerra de Independencia. La disputa fue tan enconada que puso en peligro la existencia misma de Santa Cruz de la Sierra y significaba un gran riesgo para la independencia de Bolivia y de los demás países de la región. El tema concitó el interés de sus camaradas y Federico continuó su relato. Hay momentos en que el destino de una causa depende de que los liderazgos puedan ponerse de acuerdo, porque generalmente los enconos humanos son más influyentes que los mandatos y el ego es más fuerte que la evidencia de la pronta aniquilación, incluso cuando ya todo está perdido y solamente nos quede una última oportunidad, un último ejército. El último ejército. Batalla de la Florida. Guerra de Independencia Nacional. Año 1814. El último ejército. Es 25 de mayo de 1814. Manuel Álvarez de Arenales alienta con furia a sus tropas, pero la línea ya se ha roto. La batalla tiene lugar en la ribera del río Piraí, cerca de la población de la Florida, en el Chaco cruceño, y el momento es crucial para las armas de la patria. Es crucial. La embestida de la experimentada caballería realista del coronel Manuel Joaquín Blanco ha tenido un efecto demoledor en las tropas montadas patriotas que sostienen el ala izquierda. Solo unos instantes más y se producirá la dispersión. ¿Dónde está el nuevo batallón que prometió el coronel Ignacio Warnes?, se pregunta Álvarez de Arenales, mientras brega con dos realistas que quieren ensartarlo con sus lanzas. Se suponía que aquel batallón debía intervenir cuando la caballería realista estuviese aferrada. Tal vez se acobardaron al escuchar la refriega. Quizás su compromiso con la libertad sea todavía débil. O Dios no lo permita. Podría ser que su comandante, el coronel Warnes, haya visto que la situación es imposible y decidiera retirarse del campo de batalla. ¡Maldita sea Warnes!, masculla Álvarez de Arenales mientras esquiva los golpes de lanza uno a uno. Nuestra disputa es personal, pero la patria está primero. Warnes, el gobernador y comandante militar de la Republiqueta de Santa Cruz, se había destacado como un buen organizador, pero no aceptaba estar subordinado a Álvarez de Arenales, lo que impedía que pudiesen coordinar apenas nada relacionado con la guerra en contra del rey. Sin embargo, las circunstancias probarían que Warnes y Álvarez de Arenales debían unirse si querían sobrevivir a la ofensiva del ejército realista. Debían unirse. El general Joaquín González de la Pezuela, comandante en jefe del Ejército Real del Alto Perú, está a punto de someter a las armas patriotas de las provincias de Charcas. Ha vencido al segundo ejército auxiliar argentino en la batalla de Vilcapugio y el 1 de octubre de 1813. En 1813, el 1 de octubre, había vencido ahí en la batalla de Vilcapugio al ejército auxiliar argentino. Y también ha derrotado en batalla de Ayohuma el 16 de noviembre de 1813
al segundo ejército patriota de Charcas, ensamblado con fuerzas de las provincias charquenses. Perdón. El general Manuel Belgrano ha evacuado Charcas y la causa de la patria está desmoronándose. El siguiente objetivo del general González de la Pezuela es Buenos Aires. No obstante, todavía queda un ejército patriota en las tierras del Oriente. El tercer ejército de las provincias de Charcas. Todavía queda ese ejército. No obstante, el general González de la Pezuela había enviado al coronel Manuel Joaquín Blanco para someter a las ciudades de Cochabamba y de Santa Cruz de la Sierra, que son las bases de operaciones de aquel ejército oriental rebelde. Producto de esta ofensiva, el coronel Blanco venció a Álvarez de Arenales en la batalla de San Pedrillo el 4 de febrero de 1814, provocando que el comandante patriota mude el asiento de su comando desde la ciudad de Cochabamba hacia la localidad de Valle Grande, con lo que da inicio la Republiqueta de Valle Grande. El coronel realista Manuel Joaquín Blanco continuó impertérrito su avance hacia la ciudad de Santa Cruz, venciendo al coronel Ignacio Warnes en el combate de la Angostura y luego en el combate de las Orcas. El coronel Blanco, después de doblegar a las tropas patriotas, se posesionó de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a mediados del mes de abril de 1814. ¡Firme la infantería!, ordena don Diego de la Riva, comandante del centro del dispositivo militar patriota. En dicho centro aguarda la infantería cruceña con denuedo, pero necesitan ceder terreno para evitar que colapse la línea de batalla y se pierda el contacto con la caballería patriota, que ha sido forzada a retroceder debido a la presión de los jinetes realistas. La infantería cruceña resiste, pero la derrota patriota se pronunciará muy pronto si no sucede algo, cualquier cosa que modifique la situación. Todo lo que podía hacerse ya se hizo. Ahora el curso de la batalla depende del coronel Warnes y de sus tropas en el flanco izquierdo. Pero la relación personal entre Warnes y Álvarez de Arenales se había deteriorado hasta quebrantarse totalmente. Álvarez de Arenales creía que ese alejamiento se debía a la vanidad de Warnes. Esta actitud había llevado al gobernador cruceño a ponerse en rebeldía en contra de la Junta de Buenos Aires, rechazando la autoridad que el general Belgrano había depositado en Álvarez de Arenales al nombrarlo como comandante de las fuerzas patriotas de todas las provincias de Charcas. No sobre mí, no, sobre mis tropas no, había sentenciado Warnes. ¿Vanidad? Algo había de eso, pero el rompimiento provocado por Warnes se debía también y principalmente al total abandono que Santa Cruz había sufrido de parte de la cúpula militar y política bonaerense, incluyendo al propio Álvarez de Arenales. Buenos Aires pide todos los sacrificios, pero no ayuda con nada, ni hombres, ni armas, ni dinero, nada. El coronel Ignacio Warnes, abandonado por Buenos Aires, al igual que los demás comandantes de las republiquetas de Charcas, necesitaba aumentar sus efectivos para poder hacer frente a los realistas.
Se reclutó a cuanto voluntario se ofrecía a tomar las armas por la causa de la patria en Santa Cruz de la Sierra y en su zona de influencia. Además, el 15 de marzo de 1814, Warnes dispuso que toda persona en condición de esclavitud que se incorporase al ejército patriota de Santa Cruz, desde ese día quedaría en libertad. Con los hombres liberados, Warnes formó e instruyó una nueva unidad regular, el Batallón de Infantería de los Pardos Libres. ¡Pardos al ataque!, exclama el coronel Warnes. De inmediato, desde unas trincheras cavadas de la ribera del río Piraí, emerge un batallón completo de combatientes afrodescendientes que abre fuego contra la caballería realista, deteniendo su avance y permitiendo que los jinetes patriotas se rehagan y comiencen a presionar a sus rivales. Rápidamente, con la agilidad del jaguar, los combatientes del batallón de Pardos Libres se ensañan contra la retaguardia de la infantería enemiga y luego continúan avanzando hasta tomar la artillería realista. Es el momento definitivo de la lucha. La infantería cruceña emprende el avance por el centro de la línea de batalla y obliga a las tropas realistas a ceder terreno y retroceder hasta la población de la Florida, donde se lucha calle por calle, calle por calle, hasta que en el centro del poblado los sobrevivientes del ejército del rey, al mando de su comandante, el coronel Blanco, realizan su última resistencia. El bravo coronel Blanco sigue impartiendo órdenes hasta que cae abatido, moviendo a sus restantes hombres a proteger su cadáver. Mientras los patriotas terminan de rodear a los realistas restantes, mientras los patriotas rodean a los realistas restantes, ya no hay derrota. La victoria es para las armas de la patria. La victoria es para las armas de la patria. El furor de la victoria empujó a Álvarez de Arenales a llevar una ciega persecución de algunos jinetes realistas que tomaron el camino de la ciudad de Cochabamba. Sin embargo, el comandante patriota fue emboscado y herido en 13 oportunidades. Su ayudante falleció y él fue dejado por muerto, siendo luego localizado por soldados amigos. Álvarez de Arenales salvó la vida de milagro y, aún convaleciente de sus heridas, recomendó el ascenso del gobernador de Santa Cruz al grado de general. De esa forma se reconocía la importancia del coronel Warnes y de sus tropas en el triunfo patriota. La victoria patriota en la batalla de la Florida impidió que el general Joaquín González de la Pezuela concrete sus planes de avanzar con el ejército realista del Alto Perú sobre el territorio de Tucumán para luego atacar Buenos Aires. Por ahora. Días de Victoria, Memorias de Guerra, del historiador boliviano Jorge Abastoflor Frey. Queridos amigos, sigamos pues en este bicentenario celebrando a Bolivia en aquellos grandiosos días de victoria. Este capítulo fue Batalla de la Florida, Guerra de Independencia Nacional, el último ejército
año de 1814.